Vino, ahí está conectando. Hola, hola, buen día. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ahí Buen está, ahí día. está. Hola, buen día, ¿cómo va? Bien, gracias. Antes que nada, antes de empezar, gracias por el tiempo y la disposición. No, Así por que favor, bueno, gracias a ustedes por la invitación. por las dudas aclaramos que la clase, la charla la vamos a grabar, porque Fantástico, bueno, como fantástico. no es en horario de clases, no nos podemos conectar todos, así que va a estar subida después en la página de la Facu o en algún lugar Fantástico, donde puedan fantástico. acceder todo el resto. Buenísimo, buenísimo. Así me la comparten Intervengo, a mí también. intervengo 2 segundos nada más. ¿Cómo estás, Ezequiel? Yo soy Manuel, soy ¿Qué profe tal? de la Cátedra de Diseño de Producto. ¿Cómo estás, Muchísimas profe? gracias Buen por día. hacerte un rato esta mañana de No, miércoles para poder compartir un poco de tu experiencia con los y las estudiantes. La gracias a idea, o sea, ustedes, yo no voy a gracias. participar. Te corté, disculpa. No, 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 que muchas gracias por la invitación, insisto, agradezco por haberme tenido en cuenta y sé que siempre desde el espacio hay consideración, entonces el agradecido soy yo, una vez más. Bueno, listo. Yo solo para lo que resto, como para decir, es que esto, nosotros queremos que los estudiantes sean como el centro de toda esta ciclo de entrevistas, por lo tanto no voy a estar participando más, me muteo y ellos hacen el resto de las cosas, así que en el único momento que intervengo es este, te agradezco y bueno, estoy escuchando atento nomás, ¿eh? Gracias. Perfecto, perfecto. Gracias a vos. Bueno, la idea es que si podés presentarte y contarnos más o menos cuál es el campo en el que te desarrollas en unos 15 minutos y después, no sé si te llegaron esas 3 preguntitas que preparamos Sí, sí, para así que es. nos puedas preguntar ahí unas dudas que nos surgieron. Bien, bien. Bueno, yo soy el profesor Ezequiel Tofino, soy químico, soy especialista en química y tecnología de los alimentos. Tengo formación dirigida sobre todo en el área de alimentos y desde mi formación de grado en aguas como objeto de estudio. Siempre me he dedicado a la parte académica a nivel superior, desde que ingresé en la universidad nunca me fui, me dediqué más que todo al área de investigación y el área de la química experimental, ya que, bueno, hay distintas áreas, desarrollo teórico, desarrollo experimental y muchas áreas más, pero yo me dedico más que todo a la parte experimental y de aplicación. Eh, Hace ya por lo menos 14 años que me dedico al análisis de aguas de las cuencas hídricas en Córdoba, primero en el contexto en el que se encuentran, es decir, las condiciones y deterioro propio de las cuencas, lamentable deterioro de las cuencas, y específicamente en los tratamientos de aguas, ya que esas cuencas no son utilizadas solo para recreación, sino que el agua está destinada a consumo humano. Digamos, va a ser el agua que nosotros como consumidores de Córdoba nos llega, consumidores de Córdoba y zonas aledañas y poblaciones periféricas que también son provistas como por esta fuente. Eh, bueno, particularmente eso. Eh, en fin. Y me dedico, bueno, soy docente, por supuesto, a nivel superior en la universidad, tengo varias escuelas de nivel secundario y todos vinculadas con el área de las ciencias, digamos. Bueno, buenísimo. Ahí si pueden compartir, Uli, las preguntas, las tenemos en el Power. Ahí está la primera. Me fijo. Bien. Con respecto al gran volumen de agua que se utiliza en la industria alimenticia, si existe alguna restricción, el uso excesivo del agua, de este recurso impuesto por el Estado, por ejemplo, multas. Bueno, en términos generales, eh, hay una legislación bastante débil o endeble en este sentido. Eh, las industrias
en términos generales no tienen una restricción tan significativa o tan clara. Sí, obviamente tienen un límite de uso, que es elevado, y generalmente se cobra un canon por sobreexplotación o por sobreuso de esa cuota, que después que eso se termine reflejando o termine sucediendo es otra cosa. Que lamentablemente es lo que está pasando, digamos, la industria no tiene o la limitante que tiene, insisto, no es tan clara, entonces se hace un uso excesivo y por ahí con mucha facilidad de un recurso, bueno, básicamente en términos nacionales e internacionales, más del 50% del agua para consumo humano está destinada a la industria, mucho más para la agricultura, ganadería, desarrollo agropecuario. Le sigue la industria y en muy, muy bajo porcentaje consumo humano y uso doméstico. Con lo cual, hay restricciones, pero no son significativas, no son las que deberían ser para el uso tan grande que tienen la explotación que tienen de este recurso, y las multas tampoco suelen reflejar de manera tan significativa el sobreuso o la sobreexplotación. Por eso a la industria prácticamente le conviene o no le interesa tener que pagar ese canon o exceso del recurso respecto a lo que efectivamente utiliza. Bueno, buenísimo. Eh, la segunda, procesos para tratamiento de aguas residuales. Bien. Existen procesos que permiten tratar aguas residuales de industria y hogares de tal forma que éstas pueden ser utilizadas en los mismos, cuáles son, bueno, y si son económicamente factibles. Hay muchas empresas a nivel, no tanto a nivel nacional, pero sí a nivel internacional, como Suez es una de ellas, Water Technologies, Metac SA y tratamiento de aguas de Novoseptic, que son algunas de las empresas que he podido ver en algunos casos con las que hemos trabajado en cooperación con algunos procesos y algunos trabajos de desarrollo del área de laboratorio que yo tengo a cargo en la universidad. Sí, hay mucho desarrollo hoy, hay mucha inversión en métodos para tratamientos de aguas, ¿no? Aguas residuales, aguas grises, no tanto para aguas negras, salvo, digamos, la inactivación y el tratamiento para después ser desechadas con menor impacto, cosa que localmente tampoco está dando muy buenos resultados porque claramente en Córdoba tenemos una planta de tratamiento de efluentes que está absolutamente desactualizada, colapsada, y bueno, el trabajo de mantenimiento y renovación, bueno, no es tan significativa en razón del grueso o los niveles de contaminación que está teniendo. Eh, se está, se está trabajando mucho sobre técnicas y procesos y mecanismos para tratamientos de aguas grises, aguas marginales en términos generales, como se las denomina, para reutilizarse. No necesariamente o no en gran proporción para consumo humano, pero sí para reutilizarlas con fines domésticos, ya sea riego, lavado, eh, y otros, pero no necesariamente para consumo humano. Eh, Estos tratamientos generalmente son sistemas integrados de filtraciones, decantaciones, ósmosis inversa, además que en algunos casos, y de acuerdo obviamente a la complejidad del tratamiento que involucra estos mecanismos o estos dispositivos, es su costo. Suelen ser todavía bastante costosos para amortizar en relación a lo que podrían llegar a ser en un futuro, espero, no muy lejano, pero todavía son costosos, inclusive con lo costoso que resultan y todo, hay mucha inversión a nivel privado y a nivel doméstico para la adquisición y la utilización y la implementación de estos dispositivos y estos recursos. Lo que sucede es que es tan mala el agua de distribución pública que se tiene que se cae, digamos, inevitablemente en ese tipo de mecanismos y en ese tipo de opciones para, bueno, evitar problemas de salud significativos a mediano y corto plazo.
A veces algunos municipios y algunas entidades gubernamentales toman estos dispositivos a gran escala justamente para optimizar un poquito más, como para acompañar un poco más los procesos que se hacen a nivel local en términos generales de potabilización y dan buenos resultados. En esos términos o a gran escala resulta económico. A baja escala es ahí donde se encarecen los costos de estos dispositivos. Se está trabajando bastante, la verdad que, insisto, son más costosos de lo que deberían ser en el contexto en el que estamos hoy, pero yo creo que en corto plazo se van a hacer mucho más accesibles, tanto en la producción como para el recambio y mantenimiento, y para que el usuario, digamos, usuarios con menor implicancia, o sea, no solo entes gubernamentales y industrias, privados, etcétera, sino a nivel doméstico tenga mayor accesibilidad a la gente a este tipo de mecanismos y dispositivos para uso. Pero sí, hay muchas empresas que están trabajando bastante respecto a eso. Quiero hacer una aclaración que me parece fundamental. No es tan complejo el sistema que utilizan para la filtración, decantación, bueno, optimización o acondicionamiento de este recurso. Lo que sucede es que se estandariza y obviamente para su producción, para su constitución de estos dispositivos y los materiales que utilizan, se hacen como un sistema de filtración estándar. El tema no es que no sean eficientes los dispositivos o los materiales que utilizan, sino el tipo de contaminación que trae el agua, que requeriría cierta especificidad, es decir, que estos aparatos, estos dispositivos, estos mecanismos y estos materiales se adapten a los niveles y al tipo de contaminación que trae el agua que van a tratar, que hoy en día es tan complejo ese tema justamente, qué son, cuáles son y qué niveles de contaminantes tenemos que, bueno, eh, hace que los dispositivos per se pierdan eficiencia, no porque no sean buenos, insisto con esto, no porque los materiales no sean los adecuados y el mecanismo funcione bien, sino que no son específicos para el tipo de contaminación que el agua está trayendo hoy y los niveles, ¿no? Bueno, buenísimo. Nos vamos a la tercera y después tenemos una, si nos sobra tiempo, que habla sobre, que preguntamos también sobre los tipos de contaminación. Así que bueno, Genial, contestamos la bárbaro, tercera y si hay tiempito, te hacemos bárbaro, la bárbaro, otra. genial. Bueno, puede llegar un punto en el que la contaminación de un lago o dique sea irreversible, sí, totalmente. Es más, yo hace varios años ya que vengo diciendo que esa situación, en el caso del dique San Roque, para ponerle un nombre, está en esa situación grave, crítica. Eh, algunos colegas y especialistas ya mencionan que el lago está muerto, ¿sí? Estrictamente en términos de biodiversidad y digamos, del ecosistema propio de la cuenca y del lago, del embalse, para el mantenimiento y las condiciones del agua, ya no existen. Por lo tanto, esa es la definición de que el lago está muerto. Cosa tal de que yo me resisto un poco, pero estoy más de acuerdo con esa situación que en desacuerdo. Lo que no quiere decir que sea absolutamente irreversible, sino que habría que acondicionar una serie de cuestiones, tanto a nivel local como periféricas, que tienen que ver con una acción mancomunada de las localidades alrededor de, por decirle, el dique San Roque o el embalse que sea, que se encuentre en esa condición, para poder evitar, digamos, cuestiones como que los efluentes cloacales lleguen crudos, digamos, al lago. El lago se ha convertido en un desagüe, se ha convertido en una cloaca, y estamos hablando de que no se llega solamente en los desagües de los efluentes pluviales, digamos, o la descarga de los desagües propios de las calles y demás que desembocan en el dique, sino que estamos hablando de efluentes cloacales, es decir, no existe pozos negros, no hay tratamiento ni red cloacal adecuada y todo va a parar así, crudito, sin tratamiento, al dique. Hay novedades de últimos días, también la COPI de Carlos Paz, bueno, ha pasado a manos, digamos, del gobierno local para poder poner en marcha, digamos, algún mecanismo para que eso empiece a funcionar, pues ya venía funcionando deficientemente, por no decir que no funcionaba,
en cuanto a su labor, o por lo menos no era lo suficiente en función, insisto, al nivel poblacional, al crecimiento demográfico que ha tenido la zona, y que obviamente no da abasto un tratamiento de efluentes que va a terminar directamente en un lago que está enclavado y rodeado de un entorno poblacional muy cercano, y que además esa agua se utiliza para consumo humano, insisto, o sea, ni siquiera es un agua que se use solamente para recreación, que también sería un tema complejo, sino que además es agua que requiere un tratamiento mucho más exhaustivo para poder utilizarla después como consumo humano. Sí, puede que el nivel de contaminación o el tipo de contaminación vuelva irreversible, o pueda, digamos, dañar de manera severa a un lago y llegar a un punto en el que, digamos, está considerado como muerto e irreversible. Sí, puede ser. Eh, pero siempre hay mecanismos que podrían llegar a menguar la situación o a eh, reducir el impacto para mantener las condiciones y en algún punto hasta volver reversible ese proceso si se aplican los mecanismos adecuados, ¿no? Sí. Bueno, y nos vamos a la última, que, bueno, planteamos dos. Si se puede Bien, tratar todo tipo de contaminación y si existe algún contaminante que no puede ser eliminado. Y la segunda, estuvimos viendo, un compañero compartió una charla TED tuya que hablabas de la microcistina, así que bueno, correcto. eh, Bien, surgió la pregunta de cuáles son los daños en humanos de la microcistina, que produce la microcistina. correcto. Bien, bien interesantes las preguntas y puntuales y son claves, ¿eh? A ver, ¿se puede tratar todo tipo de contaminación de agua? No, hay una contaminación biológica, hay una contaminación química, en términos generales la mayoría son tratables. ¿Cuáles no? Residuos radioactivos no lo son, o por lo menos su tratamiento es tan costoso digamos, el residuo es tan perenne eh, y presente en el agua que es muy difícil de recuperar el recurso. Sin ir muy lejos, tenemos el caso de el embalse de Río Tercero, donde hay está la central nuclear de embalse ahí enclavada al borde del lago. Bueno, sobre eso implicaría un capítulo aparte donde he hecho muestreos ahí y la verdad que, bueno, deja bastante que desear. En términos generales, la contaminación biológica y la contaminación química son tratables. El tema es cuando se combinan, cuando tengo contaminación biológica y contaminación química, se vuelve mucho más complejo porque es una sinergia de contaminación, no es un problema más otro, sino que no es la suma lineal de problemas individuales, sino que se potencian las complicaciones y los problemas en torno a esta cuestión y se vuelve mucho más difícil de tratar. Pero en términos generales, la mayoría sí es tratable, o por lo menos la mayoría de los contaminantes que están implicados en un agua para consumo humano, un agua de lago, embalse, vertiente, pozo, aguas subterráneas, etcétera. Algunos otros son más complejos, como por ejemplo arsénico, ¿no? Tratar aguas con arsénico o aguas muy arseniosas se complica, no lo vuelve imposible, pero es complejo. Y sí, obviamente, tipo de contaminantes que no se pueden eliminar completamente y depende, en general, los residuos radioactivos o la contaminación química que implica especies químicas radioactivas o inestables en ese sentido, bueno, la verdad que lo vuelve casi imposible el tratamiento. En cuanto a la microcistina, volviendo sobre la pregunta anterior, bueno, se está volviendo como intratable la toxina que genera una de las tantas algas que hay en el dique, que contaminan hoy y pueblan el dique, una de las tantas algas que hay y una de las tantas toxinas que generan todas estas algas, que son igual o quizás más peligrosas. Yo estudio esta por la particularidad que tiene, pero puede haber muchas otras que tienen el mismo comportamiento. No hay sistemas de tratamientos actuales ni sistemas eh, de filtración que puedan retener esta y muchas otras toxinas más, y si se generan son muy costosos, pero muy costosos y poco viables. Eso me ha llevado justamente a
apuntar mis trabajos y mis investigaciones en torno a el desarrollo de un nuevo material, constituir un nuevo material que sirva para retener microcistina. ¿Cuál es el problema de esta toxina? Que se absorbe por piel, se absorbe por los poros. Entonces, supongamos que no tomamos agua, que puede venir contaminada el agua de red que viene con microcistina. Bueno, pero nos bañamos, hacemos de comer, el lavado de los utensilios, el lavado de la ropa, el aseo personal, toda esa agua que se utiliza de red, que puede venir contaminada con microcistina, se va absorbiendo, se absorbe. Y tiene un impacto terrible porque es una neurotoxina que genera ceguera a largo plazo, genera problemas gástricos, gastrointestinales. Se ha demostrado en algunos roedores carcinogénesis de hígado, de páncreas, de tracto intestinal en términos generales, así que es una toxina que obviamente su impacto depende del uso crónico, de la incorporación crónica. Y si, insisto con esto, si no consumimos el agua, es un factor, pero se incorpora por piel, es decir, ya si nos bañamos estamos incorporando la toxina. Si lavamos los platos, cocinamos con esa agua y incorporamos la toxina a través de los alimentos, etcétera, etcétera. El problema además es que la mayoría de como es una sustancia química, una estructura molecular, la mayoría de ellas, obviamente, calentamiento, la cloración del agua mata bacterias, agentes vivos, pero no la microcistina porque es una toxina. Es una estructura molecular, es una sustancia, no es un agente vivo. Aclaro esto como si fuera un detalle menor, pero no lo es. Y el calentamiento del agua también, en general, elimina bacterias, hongos, parásitos, en general. Y en términos generales también el calentamiento altera la estructura molecular, desnaturaliza la molécula, pero la desnaturalización de la microcistina que sufre con calentamiento la vuelve más tóxica de lo que era sin haber calentado el agua, sin haber hervido el agua. O sea, en ese caso, el hervor, someter el agua al calentamiento para esta toxina, es favorable. O sea, no solo que no la eliminamos, sino que además se vuelve más tóxica de lo que era sin haber hervido el agua, por ejemplo, como método de saneamiento doméstico. Y estoy, insisto, hablando de una de las toxinas, de las tantas que genera una alga, de las tantas algas que hay. Así que bueno, el tema es complejo. Lo que se necesita desarrollar hoy necesariamente quizás no son métodos y equipamientos de filtración, porque los hay, y de sobra, y muy buenos. Son materiales, nuevos sistemas, nuevas integraciones que permitan evitar, reducir el impacto, el funcionamiento, que permitan inactivar, que permitan retener este tipo de contaminantes que, bueno, es hoy lo que nos está trayendo los problemas. Bueno, la verdad que las respuestas fueron muy concisas y muy claras, así que seguro que con esto nos surgen un millón de dudas más, pero bueno, vamos a seguir, capaz te vamos a seguir preguntando o a seguir investigando. Y bueno, Seguro. muchísimas Cuenten con gracias eso. otra vez por el tiempo. Gracias a ustedes por tenerme en consideración, espero que les haya servido y cuentan conmigo para lo que haga falta. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Ezequiel, por A toda la ustedes, información. a ustedes. Realmente quedé helado, mucha información desconocida. La semana pasada estuvimos conversando con una investigadora que, si no me equivoco, es licenciada en genética y trabaja para prefectura, y ella hacía análisis del agua, pero en el río Paraná, el Uruguay, y Claro. en las aguas en donde prefectura trabaja, y por una cuestión de el volumen de agua que se mueve en esos lugares, supongo que la concentración de un montón de contaminantes hace que la situación no sea tan compleja y desafiante como la que tenemos en Córdoba. Da miedo, realmente, da miedo. Tal cual. Y hablando así, para un detalle más respecto a eso, justamente coincide que cuando se vuelve tema de agenda en Córdoba, la problemática del agua, es donde coincide que surgen, digamos, las grandes precipitaciones. Y ahí el volumen se vuelve impresionantemente grande, el volumen que ingresa a la cuenca, entonces el problema se diluye, pero no se elimina. Es más, después se vuelve
más complejo porque arrastra todo el sedimento de además lo que sucede que tenemos los incendios y demás, y eso le viene de nutriente fundamental para el desarrollo de estas algas y de muchas otras, ¿no? Pero de esta alga en particular, así que el problema cada vez se agudiza más, cuando en realidad lo que sucede con las precipitaciones, la lluvia y el aumento del volumen es solamente diluir, digamos, circunstancialmente el problema, pero lo acentúa y lo vuelve cada vez menos tratable. Así que sí, sí, son detalles no, no menores, pero que lo quitan de agenda, que lo quitan de agenda el problema y bueno, eso es grave. Sí, Eso es grave. realmente pasa eso, ¿no? En los diarios aparece como, bueno, la cota del dique viene bajando, lluvias, deja de aparecer, ya no salen más las algas, no salen más en el diario, tal cual. Desaparece hasta el verano que viene. Sí, sí, ese es el inconveniente fundamental. Pero bueno, es lo que más también está costando, que se constituya en tema de agenda como para que se haga algo que, insisto, no requiere tampoco demasiados recursos económicos. Hace falta un ordenamiento, un acuerdo, tratamientos puntuales como para reducir, como para comenzar a darle solución al problema y después sí vamos con los detalles, con las cuestiones puntuales, con las particularidades, pero digamos en términos generales todavía sigue siendo algo bastante o podría ser algo manejable, pero si no es tema Como de una agenda, viste que no última funciona. preguntita ahí, si Ya. tenés 2 segundos más. Sí, 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 por supuesto. Que en un momento vos hablaste de la planta de tratamiento, como que no estuvo funcionaba muy deficientemente, tiene que ver con la capacidad de, no sé, metros cúbicos por hora que es capaz de procesar de todas las aguas cloacales que llegan contra lo que debería estar procesando. ¿Cómo es eso que es ineficiente y cómo debería ser para que funcione bien? Sí, una es esa, que es uno de los detalles. Primero que el volumen es demasiado grande en función a la capacidad de volumen que tiene para tratar la planta en relación volumen-tiempo. Otro es la recuperación y el tipo de materiales y el tratamiento que se le hace. Decantación, cloración, que para el tipo de contaminación que trae el agua ya eso es ineficiente, hace tiempo ya. La empresa que tenemos conocida a cargo de la potabilización del agua sigue haciendo eso, precipitación, decantación, modificación de los volúmenes y demás, y cloración. Cuando hay algún problema, solo hace aumento de la cloración. Y es insuficiente. Tiene un ozonizador, no estoy hablando de la copia en Carlos Paz, estoy hablando de la empresa encargada de la potabilización en Córdoba, omito el nombre, pero todos la conocemos, nos llevan sus facturas y todo, puntualmente. La cuestión es que hay un ozonizador que funciona, 0 km, que no lo hacen funcionar porque durante un tiempo, ese ozonizador obviamente lo pagamos con el aporte de todos a través del cobro del costo del servicio, pero no lo hacen funcionar porque el aparato lo tiene, este dispositivo lo tiene que hacer funcionar la empresa, la energía la tiene que pagar la empresa, entonces lo hacen funcionar poco. Ahora, suponiendo que eso no es como yo lo digo, y funciona bien, y lo hacen funcionar todo el tiempo, bueno, un ozonizador funciona con justamente impacto, radiación, UV, qué sé yo, y además insufla oxígeno, destruye la estructura del alga y permite con mayor facilidad la liberación de la toxina. O sea, no elimina la toxina, permite que esa toxina se libere al agua a tratar. Y todos los mecanismos y todos los procedimientos que se le aplican después no la eliminan, no la inactivan, no la retienen, no le hacen absolutamente nada. Y en el mejor de los casos no la modifica como para que la vuelva más tóxica de lo que ya es. Entonces, insisto de nuevo también con esto. Estoy hablando de una de las toxinas de tantas que genera una alga, de la variedad de algas que hay. Así que estamos hablando de un pool de toxinas presentes sin tratar y que además ni se conocen. Así que sí, pero volviendo puntualmente, me fui, pero volviendo puntualmente a la pregunta de la planta, sí, en este caso de Carlos Paz, es una cuestión de que no hay relación volumen-tiempo, está superada, no hay renovación de los materiales,
con el ritmo que deberían recambiarse, ni con la calidad que deberían tener, y bueno, está colapsada y fundida esa planta desde hace rato, y ahora están queriendo intentar hacer algo, vamos a ver qué sale. Bueno, vamos a estar prestando atención entonces a ver qué es lo que están haciendo por allá. Bueno, yo ya no intervengo más, ¿eh? No me Bueno. pude contener, como digo, bueno, esta pregunta la quiero hacer porque re interesante estaba la charla. Sí, por supuesto, para eso estamos, o sea, lo que haga falta y toda la colaboración compartida y lo que se sepa y yo también pueda, pueda recabar es siempre bienvenido porque así se construye, digamos, una solución, digamos, de lo que sabe uno, de lo que genera otro, esta construcción conjunta, no solamente del contenido, del conocimiento, sino de la experimentación y de lo que estas pautas van generando. Ahora la solución es hacer un acueducto que traiga agua del Paraná. Eso es otro capítulo aparte, y podría estar hablando 3 días de esa situación y pelearnos a muerte o lo que sea, pero es una barbaridad, eso que se quiere hacer es... Bueno, yo soy pampeano, en Santa Rosa traemos agua, se extraía agua de pozos, había más de 50 pozos en cercanía, pues bueno, no tenemos lagos y ríos como Córdoba, o sea, tenemos el río más cercano con buen caudal, es el río Colorado, son como 400 kilómetros, es un acueducto, que es una inversión en energía, en materiales, y después no solamente ese costo, sino después el balance hídrico, la cantidad de agua que antes estaba en la región y estás ingresando un caudal terrible que hace que todo el nivel de las napas vaya subiendo, más inundación, o sea, hay una situación bastante compleja por el balance másico, diríamos, de la cantidad de agua que ingresa y la que se va. Seguro. Bueno, eso también es un detalle no menor que con este proyecto claramente en relación a traer agua del Paraná no se está teniendo en cuenta. Ese y un montón de cuestiones más. Estamos hablando de uno de los tantos detalles y ni hablar ahora que vos mencionas las aguas subterráneas. En Córdoba hay un despliegue de aguas subterráneas que no se conoce. Hay un caudal y una cantidad de aguas subterráneas que ni siquiera se sabe hasta dónde llegan, qué envergaduras tienen, cuáles están en condiciones, qué es lo que ya está de todo eso contaminado, qué se podría utilizar, qué reserva nos queda. Sí, son más preguntas que respuestas y más dudas que certezas, pero que se responden solas por ahí en algunas circunstancias, pero ¿qué vamos a traer agua del Paraná si tenemos abajo toda una base, digamos, un acuífero que se desconoce, digamos, dónde está. Pero bueno, está claro que esas obras se hacen con otros fines que no son disfrazados del fin principal que todos conocemos, pero que bueno, no, es una obra tan útil como el Camino del Cuadrado, te diría. Y ya sabemos, digamos, en términos geofísicos, cuáles son las problemáticas. Bueno, va a pasar lo mismo con este acueducto que vaya a traer agua del Paraná, por decir alguna consecuencia. Pero bueno, podríamos estar hablando porque el tema es complejo y súper apasionante. Totalmente. Porque bueno, no Ezequiel, estamos mil hablando... gracias. Mil gracias a por todo ustedes. lo que estuviste compartiendo. Yo ya cierro el micrófono y le dejo a Kiara ahí que haga el cierre. Listo, genial. Gracias. Bueno, no nos queda más que volver a agradecerte otra vez y decirte que probablemente te vamos a estar preguntando más cositas, porque bueno, a raíz de esto seguro nos van a surgir un montón de dudas más. Así que bueno, muchas gracias. A disposición, como siempre, un gusto y un placer inmenso. Igualmente. Chao, nos vemos, saludos.